Para inicios del siglo XVI, el occidente representaba un gran territorio desconocido. Dentro de estas tierras misteriosas se encontraba una gran diversidad geográfica. Costas, esteros, ciénegas, sierras eran tan solo algunos de los ecosistemas que albergaba Occidente, en su vasta diversidad territorial. La diversidad no solo era reflejada en las características geográficas del terreno. Occidente estaba lleno de grupos etnolingüísticos, que a menudo eran referenciados como nayares, por habitar en la sierra del mismo nombre, chichimecas, referidos como habitantes del norte, con costumbres que tienden al nomadismo, otomís, considerados como no náhuatl, y nahuatos, hablantes del náhuatl. Durante el siglo XVI, las áreas de influencia y dispersión poblacionales estaban más o menos definidas. Al norte, los grupos como los tepehuanos, huichol, cora, tecual y sayahuecos contaban con un patrón de asentamiento disperso. En el centro, los cocas, tecuches y cascanes tenían asentamientos definidos en pequeños pueblos o barrios. Al sur, los grupos de nahuatos se asentaban en actuales territorios de Tamazula, Tuxpan, Zapotlán y alrededores. Hacia la costa y la Sierra de Quila, en las actuales poblaciones de Talpa, Mascota, Cuyutlán, Atenquillo y Cuautla, se encontraban asentados los cuyutecos. Al oriente del actual Guadalajara estaban los tecuches, en las poblaciones de Tonalá, Tetlán, Yahualica, Mesticacan y Manalisco. El occidente representó un territorio multiverso para las poblaciones indígenas. Esta constante interacción daría como resultado el establecimiento de tres áreas de influencia principales: la zona chichimeca, los tributarios purépechas y las poblaciones de origen náhuatl. Sin embargo, también destaca la existencia de territorios donde se daba la convivencia entre los tres macrogrupos culturales. Esto claro con la utilización del náhuatl como una lengua franca. Como resultado de esta comunicación, se daba el establecimiento de rutas comerciales y tianguis, donde eran intercambiados productos de las distintas zonas. Asimismo, el culto a sus deidades era de manera relativamente similar al de otras partes de Mesoamérica. Pues en Occidente se daba el culto generalizado al panteón conformado por Tlaloc, Xipetotec y Quetzalcóatl, deidades que eran veneradas en Teocalis y contaban con el cuidado de los Teopixque. La dispersión poblacional también permitió que los grupos nativos desarrollaran múltiples métodos de subsistencia para adaptarse al territorio. Por ejemplo, al norte del río Chiconahuapan, la mayoría de los grupos eran seminómadas y subsistían a base de la recolección y la caza, actividades que les permitían desarrollar una mayor beligerancia, movilidad y supervivencia. Por otro lado, al sur del Chiconahuapan, la mayoría de los grupos eran sedentarios y dependían en su mayoría de los sembradíos de maíz, frijol y calabaza. También en el marco de las actividades de subsistencia encontramos pequeños asentamientos especializados en actividades poco comunes. Dentro de este grupo se encontraron los totorames de Centipac, quienes cultivaban algodón, los cascanes de Etzatlán, que se dedicaban a sembrar el maguey, y finalmente los totorames de Chiametla, que domesticaron abejas y utilizaron la piel de caimán para su chimali. Con base en lo anterior, el panorama en Occidente a inicios del siglo XVI nos presenta una vasta diversidad y complejidad territorial, debido a la fragmentación política que existía en esa época. Sin embargo, la situación, a partir del año 1521, estaría a punto de cambiar. Tras la caída de Tenochtitlan en agosto de 1521, llegarían a Hernán Cortés noticias sobre las tierras de Occidente.
Las tierras de las cuales se oría el conquistador eran parte del actual territorio de Colima. Con esta información, Cortés ordenó expediciones que tenían como objetivo la prospección de yacimientos minerales y el estudio de posibles rutas comerciales. Hacia finales de 1521, y con noticias de la caída de Tenochtitlan, el señor de Michoacán mandó emisarios a Cortés para negociar la paz. Esta situación permitió que para 1522 Cristóbal de Olid pudiera entrar en Michoacán sin mayor resistencia, según registros de la época. Con esto, hacia 1523, Olid fundaría la villa de Zacatula, sentando las bases de la conquista de Colima y parte del sur de Jalisco. La conquista del reino de Colimán representó el primer inconveniente para las intenciones de dominio español en Occidente. Esto porque para mediados de 1523 los españoles habían sido derrotados algunas veces por los tecos, quienes defendían su territorio. Razón por la cual Cortés comandó a Gonzalo de Sandoval para dominar la zona, lográndolo al poco tiempo y fundando el 25 de julio de 1523 la villa de Colima en el actual territorio de Cachitlán. Para 1524, Hernán Cortés ordenó a su primo Francisco Cortés asumir la jefatura de la recién fundada villa de Colima, puesto que vendría con la encomienda de realizar actos administrativos, iniciar la cristianización y realizar expediciones que tenían como objetivo la prospección de minerales, el estudio de puertos de la zona y la verificación de ciertos rumores cartográficos. En 1525, el paso de Francisco Cortés fue catalogado como excesivamente violento, pues tras su paso por Xalipanga, Ayutla e Iztlixanga, donde encontró resistencia indígena, sofocó toda insubordinación de manera exagerada, al quemar casas y cultivos. Tras estos eventos, la expedición de Francisco Cortés no encontraría mayor resistencia, y el camino desde Etzatlán hasta los poblados del norte sería relativamente tranquilo. Las expediciones de Olid y Francisco Cortés sentarían el precedente para los territorios de Occidente. Sin embargo, no serían más que una advertencia de lo que estaba por venir. Nuño Beltrán de Guzmán llega al continente americano el 24 de mayo de 1527, tras ser designado como gobernador de la provincia del Pánuco. Desde sus primeras acciones en el cargo, intentó limitar el poder e influencia de Hernán Cortés, lo cual le creó una rivalidad rápidamente. El 9 de diciembre de 1528 se inauguraría la primera audiencia real de Nueva España, siendo nombrado como presidente Nuño Beltrán de Guzmán. Al ser nombrado presidente, volvería a intentar mermar las posiciones de poder de Cortés, sin embargo, no tendría mayor éxito. Para el año de 1529, la corona española otorgó a Hernán Cortés el título de capitán general de la Nueva España. Por su parte, Nuño de Guzmán decidió abandonar el cargo de presidente de la Real Audiencia y organizó una expedición militar hacia el noreste. Esta primera expedición tenía como fin confirmar los rumores de existencia de un territorio al norte y, de ser posible, fundar poblados en esa zona. Al momento de salir, sus huestes de campaña estuvieron compuestas por al menos 500 españoles y 10.000 nativos auxiliares del Valle de México. En un primer momento, la expedición fue un proceso lento,
ya que tenía el sentido de fundar nuevos poblados, por lo mismo cargaba con una gran cantidad de petrechos y basamientos. Esta situación haría que la movilidad fuese difícil, sobre todo en un territorio caracterizado por su complejidad geográfica. A pesar de los contratiempos, las huestes de Guzmán lograron avanzar sobre la provincia de Xilotepec. Posteriormente, avanzarían sobre el territorio de Michoacán, donde ahí reclutarían más de 8.000 indios tarascos. También, en ese lugar, fue donde se mandó a matar al Calzoncín Tangotzuan II. Los testimonios indican que fue por negarse a entregar la cantidad de oro que Guzmán demandaba. Aunque según palabras del propio conquistador, sería como consecuencia de herejía, pues el líder indígena aún practicaba ritos que iban en contra de la fe católica. Con nuevas fuerzas, Nuño de Guzmán continuaría su camino, según palabras de él, para someter a los teules chichimecas. Aunque sus intenciones estaban encaminadas a establecer una ruta de oeste a este para comunicar la región del Pánuco con los nuevos territorios, sin pasar por la Ciudad de México. Al llegar a Coinán, actual Tototlán, encontró un poblado abandonado y con gente huyendo. Ante esta reacción, el conquistador les dio caza y los apresó. Al llegar a Cuitzeo, la situación se repitió. El cacique, al no cumplir las demandas de oro y tamemes, fue aperreado y la población fue quemada. Tras continuar su camino, llegarían a Tonalán, actual Tonalá. Ahí serían recibidos por Siguapili y Zapotzintli, cacique del señorío de Tonalán. Sin embargo, ante la inconformidad por la presencia española, algunos líderes de los señoríos cercanos se presentaron hostiles ante las huestes de Guzmán, planteando resistencia en un cerro cercano. Ante estas acciones, se les hizo el requerimiento de rendición, condición que no aceptaron y procedieron a entablar el combate. Sobre la batalla de Tonalán, el propio Nuño Beltrán de Guzmán mencionaría: la respuesta que nos dieron fue una gran grita. Comenzaron a descender algunos por la espalda del cerro. Venían armados con arcos, flechas, macanas, espadas de 2 manos, hondas y rondelas muy emplumadas. Peleaban muy reciamente con nuestros aliados. Luego, se dividieron por muchos caminos entre grandes arboledas. Pelearon tan bien y con tanta osadía. Dicen los que se han encontrado con ellos no haber visto más osados ni valientes indios que estos. Tras la derrota de los indígenas de Tonalán, Guzmán mandó a construir una iglesia y erigir una cruz en el lugar, que llamó Victoria de la Santa Cruz. Tras esto, Guzmán continuó su camino, pasando por Ixcatán, Tacotán, Huiquio y Contla, todos estos poblados que fueron destruidos. Para cuando las huestes de Guzmán llegaron a Nochistlán, los habitantes ya habían huido a la sierra. Sin embargo, eso no importó, pues quemaron el Teúl, un gran asentamiento que fungía como capital político-religiosa para los cascanes. El paso de Guzmán
resultaba imparable y amenazante para los nativos. Por ejemplo, en Xalpa, un grupo de indígenas se presentó de manera pacífica y le mostraron sus ídolos religiosos a Guzmán. La respuesta de él fue quemarlos frente a ellos. Situaciones como estas serían constantes, incluso serían denunciadas por sus acompañantes. Tras esto, la expedición se separaría por fines estratégicos. Guzmán daría la orden a su capitán, Pedro Alméndez Chirinos, de explorar Zacatecas. Por su parte, a Cristóbal de Oñate le ordenaron dirigirse a Teocaltiche y Nochistlán. Una vez hecho esto, Guzmán prosiguió su camino hacia los poblados de Xalisco y Centipac, que tras la resistencia serían destruidos. Cuando llegó a Azatlán, actual Etzatlán, se enfrentó con la escasez de alimentos y un mal tiempo, situaciones que mermaron su avance. Ante esta situación, sus aliados indígenas provenientes de Huejotzingo y Tlatelolco solicitaron permiso para regresar a Xalisco y reponer fuerzas. Desgraciadamente, Guzmán les negó tal permiso, causando que muchos de ellos murieran al poco tiempo. Este no sería un hecho aislado, pues las condiciones miserables a las que se enfrentaban los indígenas invasores llevaron a múltiples suicidios, hechos que relataría Cristóbal Flores, uno de los soldados cronistas de la hueste de Guzmán. Para el año de 1531 se fundarían las villas de San Miguel, Guadalajara en Nochistlán y la Villa del Espíritu Santo de la Mayor Nueva España, posteriormente llamada Compostela, en Tepic. Ambos, antiguos territorios Cascán y Tecosqui, respectivamente. Durante el tiempo en el que Guzmán estuvo a cargo de la región, se siguieron permitiendo abusos contra los nativos. Pues, a pesar de que la esclavitud empezaba a ser mal vista, él permitió dichas actividades, como sucedía en la región del Pánuco, la cual era gobernada por él. Ante ello, Guzmán justificaba sus acciones con base en argumentos legales cuestionables, pues incluso sus abusos eran denunciados por otros conquistadores de la época. Guzmán permanecería en Nueva Galicia hasta 1536, año en el que sería apresado y enviado a España, para responder ante el juicio por los abusos cometidos durante sus expediciones. Finalmente, Nuño Beltrán de Guzmán moriría encarcelado en 1558. Beltrán de Guzmán sería recordado por la historia como un personaje complejo, pues, a pesar de sus testimonios que intentan justificar sus acciones conforme a las costumbres de su tiempo, son precisamente los testimonios de quienes lo acompañan en sus viajes quienes denuncian sus constantes abusos y la extrema brutalidad contra los nativos. Si bien las diferentes versiones de su historia podrían condenarlo o excusarlo, la realidad es que su paso por Occidente sentaría las bases de una crisis sin precedentes y que pondría en riesgo la estabilidad de todo el virreinato. Tras el paso de las huestes de Guzmán y ante la inconformidad de la ocupación territorial, el avasallamiento y la imposición de nuevas costumbres, empezaron a gestarse a partir del año 1531 alzamientos indígenas. Especialmente en ese año, la rebelión de los Cascanes del Teúl sería una de las primeras señales de inconformidad. Sin embargo, a pesar de que la rebelión sería sofocada por Francisco Arce, esta no sería la última.
Poco después, en 1533, de nuevo los cascanes entablaron hostilidades, esta vez en contra de los habitantes de Guadalajara de Nochislán. Para los años siguientes, la situación no mejoraría del todo, pues en 1535 se sumarían a los alzamientos los pobladores de Valle de Banderas. Y en 1536, la unión de los tecuelches, zacatecos y cascanes iniciaron hostilidades contra los pobladores de Tlacotán. Como medida de control ante tal situación, se nombra en 1537 a Diego Pérez La Torre como gobernador de Nueva Galicia. Una vez en el cargo, se le da la orden de suprimir las revueltas y aumentar la influencia de la fe católica. Para ello, se establecen medidas de pacificación que consistían en la enseñanza de la fe católica a los hijos de los caciques y la construcción de capillas en los centros de adoración. Sin embargo, la carga tributaria y las cuestiones relacionadas a la esclavitud quedaron impunes, lo que desencadenó una nueva revuelta en la cual moriría el gobernador de Nueva Galicia. Con estos hechos, la guerra se veía en el horizonte. Los constantes abusos habían sembrado un sentimiento de recelo en las poblaciones de Occidente, lo que logró unirlos en un solo objetivo común, la resistencia. Por su parte, los españoles temían las implicaciones de la revuelta que estaba por empezar, pues en dicha rebelión participaban múltiples grupos que anteriormente estaban fragmentados. Finalmente, para 1540, estallaría la Guerra del Mixtón. Indígenas de los territorios de Tepic, Zacatecas y Jalisco se levantarían en armas. La rebelión sería comandada por varios líderes indígenas, entre los cuales resalta Tenamastli, conocido por su nombre cristiano, Francisco Tenamastli, hermano del señor de Nochislán. Las revueltas eran sumamente difíciles de sofocar para los españoles, pues las estrategias de los nativos consistían en fortificarse dentro de pendientes abruptas conocidas como peñones. Desde estas formaciones hostigaban a los invasores a base de piedras, flechas, lanzas o cualquier otro proyectil que tuvieran al alcance. Una vez que el hostigamiento rompía las filas españolas e incapacitaba las oportunidades de utilizar la artillería, bajaban de las laderas numerosos grupos que atacaban la retaguardia y los flancos. Muestra de estas tácticas las podemos encontrar en los mapas de la época, donde se aprecian representaciones indígenas portando arcos y ondas, estableciendo con sus acciones una especie de frontera. La magnitud de la rebelión rápidamente llevó a que los encargados de Nueva Galicia pidieran ayuda al virrey. La respuesta del virrey daría como resultado la elaboración de requerimientos, papeles que permitirían hacer la guerra por medios legales con base en fuertes amenazas con sentido teológico. Sin embargo, dichas medidas no tuvieron ningún impacto en los rebeldes, pues las derrotas de Cristóbal de Oñate tan solo hicieron notable la seriedad de la rebelión. Como medida desesperada, el virrey Antonio de Mendoza pidió el apoyo a Pedro de Alvarado, un experimentado conquistador que había participado con anterioridad en la conquista de Tenochtitlan. Para mala fortuna de los españoles, el resultado sería el mismo, pues Pedro de Alvarado, en un intento por tomar el peñol de Nochislán, caería de su caballo y sería herido mortalmente. Este suceso alentó a la rebelión y atemorizó a los españoles, generando un aire de incertidumbre. Ante tal escenario, el virrey de Mendoza tuvo que regresar a la Ciudad de México, esto para replantear sus estrategias y reestructurar sus huestes, que una vez estando rehabilitadas pudieron partir de nueva cuenta hacia Occidente. Aprovechando la ausencia del virrey Antonio de Mendoza, Tenamastli y sus hombres avanzaron a la ciudad de Guadalajara, la cual sitiaron el 28 de septiembre de 1541.
La defensa de la ciudad de Guadalajara recaería sobre Cristóbal de Oñate, quien pudo unir a sus hombres y artillería en la puerta de la ciudad, forzando así la retirada de los hombres de Tenabastli. Tras las noticias del sitio de Guadalajara, el virrey Antonio de Mendoza regresaría a la ciudad con alrededor de 50,000 hombres. Inmediatamente, las fuerzas españolas empezaron a mermar las posiciones de los rebeldes. Dicha situación llevó a que muchos de los insurrectos empezaron a vivir una situación marginal ante la falta de recursos. Tal escenario llevó al desistimiento de algunos grupos indígenas. Otros incluso presentaron suicidios ante tal desolador hecho. El avance español tomó control de Juchipila a finales de 1541 y para el 8 al 16 de diciembre del mismo año lograron asediar el Peñol, que servía como fortaleza de los insurrectos. Con este movimiento tomaron desprevenidos a un grupo numeroso, logrando su rendición. A los indígenas apresados se les castigaría con brutalidad, pues eran condenados a lapidaciones, desmembraciones o incluso a ser aperreados. Por su parte, los españoles continuaron su avance hacia Tlatenango, Xalpa y Aposol. Sin embargo, la resistencia seguiría siendo considerable y a ella se le añadirían los factores climáticos y logísticos, que mermaban el avance de las tropas españolas hacia el norte. A pesar de esto, la situación de la rebelión pareció ser más llevadera para los españoles, pues muchos de los rebeldes llegaban a capitular. Finalmente, hacia 1550, se logró apresar a Tenamachtli, quien posteriormente sería llevado a España para su juicio, siendo este acto uno de los que marcarían el término de la insurrección. Sin embargo, las consecuencias de la guerra del Mixtón estarían lejos de acabarse, pues sus repercusiones posteriores durarían décadas y sentarían un precedente. La mortandad a causa de la guerra y la pandemia de Cocoliztli en 1544 despoblaron considerablemente la zona. Ante la necesidad de repoblar, muchos de los indígenas que apoyaron al virrey de Mendoza se quedaron en la zona para fundar nuevas poblaciones, como es el caso de Mexicaltzinco. Caso contrario, es la situación que vivieron muchos de los pueblos autóctonos de la región, que ante la invasión se vieron obligados a exiliarse a las sierras y montañas, cambiando así su modo de vida para siempre. La historia de Occidente durante el siglo XVI nos sirve de ejemplo para notar la transformación regional y territorial. A través de los ejemplos que acabamos de ver, es evidente la complejidad del periodo y el lugar, pues su estudio puede encararse desde distintas vertientes. Pero a pesar de las interpretaciones que le queramos dar al tema, también nos recuerda una realidad social que a menudo es olvidada. La historia de la conquista de Occidente nos resulta a la vez tan extraña pero tan cercana, porque es precisamente la historia de la mayoría de los pueblos indígenas de América, una historia de resistencia ante el olvido.